El desierto no susurraba, raspaba, quemaba, arrancaba la piel de los huesos de los hombres que no pertenecían ahí. En la luz moribunda de ese día de otoño tardío, Clay Donovan cabalgaba solo por un sendero escarpado, con polvo en la garganta y el silencio pegado a su abrigo como ceniza. No iba a ninguna parte, no lo había hecho en años. El rancho quedaba atrás, desmoronándose como casi todo lo que alguna vez le importó. Solo necesitaba la distancia, de la casa, de la guerra, de sí mismo. Pero el desierto siempre devolvía algo a quienes se aventuraban lo suficientemente profundo. Esta vez le dio una figura retorcida yaciendo cerca del lecho seco de un arroyo. Su caballo se detuvo sin necesidad de una señal. Clay entrecerró los ojos. No era una roca, demasiado blanda, demasiado inmóvil. Desmontó, con el rifle colgado a la espalda, y caminó lentamente hacia adelante. Era una mujer. Estaba desplomada de lado, como si la hubieran dejado caer desde el cielo. Su cabello era negro y enredado, su rostro quemado por el sol y surcado de sangre seca. Su brazo izquierdo estaba doblado debajo de ella, las piernas rasguñadas por espinas. Llevaba lo que parecía un chal tejido viejo y parte de una envoltura de piel de venado, ropa raída y rota. Clay se agachó a su lado. No tenía armas, ni zapatos, ni silla de montar, ni provisiones cerca. Esto no era una emboscada. Estaba sola. Su piel estaba caliente al tacto, febril, y sus labios agrietados por la sed. Una rozadura de bala cruzaba su hombro, enrojecida e irritada. La infección ya había comenzado su lento avance. Maldijo en voz baja. Esto no era su pelea. No le debía nada, ni a su gente, ni a esta tierra, ni al mundo que lo escupió después de que colgó su placa. No había hablado más de 20 palabras con otra alma en las últimas 3 semanas, y ahora esto. Ella se movió apenas. Sus ojos se abrieron por un segundo, oscuros y nublados, luego se cerraron de nuevo. Estaba respirando. Clay se quedó inmóvil por un largo rato, con el viento tirando de su abrigo. Entonces, sin otra palabra, se inclinó y la levantó en sus brazos. Era ligera, demasiado ligera, como alguien que no ha comido en días y ya no le importa si lo hace. El regreso al rancho fue lento. Clay mantuvo una mano sosteniéndola contra su pecho mientras la otra sujetaba las riendas. Ella no habló, no se movió, pero su cabeza descansaba contra su clavícula como si confiara en él, o tal vez como si no tuviera otra opción. Para cuando llegaron a la cabaña, las estrellas comenzaban a rasgar el cielo. Los coyotes aullaban a lo lejos. La lámpara dentro de la cabaña cobró vida mientras Clay la acostaba en su catre y arrojaba leños al fogón. La habitación se llenó de calor seco y sombras. Hirvió agua, trituró hierbas que había guardado en frascos, restos de los días en que cabalgaba con un guía comanche que una vez lo curó después de un cuchillo en las costillas. Trabajó en silencio, limpiando la herida, aplicando ungüento y vendándola fuerte. Ella no despertó. Su respiración seguía superficial e irregular. Clay acercó una silla y se sentó frente a ella. No sabía quién era ni qué problemas traería esto, pero algo en su rostro, tal vez la obstinada firmeza de su mandíbula incluso en la inconsciencia, lo mantuvo ahí. No necesitaba una razón. Estaba respirando, y eso era suficiente. La cabaña estaba en silencio, salvo por el crepitar de la madera seca y el leve subir y bajar del pecho de la mujer. Clay no había encendido la segunda lámpara. Prefería las sombras. Suavizaban los contornos de cosas que no quería recordar, como la estrella de hojalata que aún yacía boca abajo en el cajón junto al fogón. No durmió esa noche, solo se quedó sentado, con las botas plantadas en el suelo de madera, las manos entrelazadas, observándola respirar. La fiebre no había cedido, pero tampoco había empeorado. Ella murmuró una vez, solo un sonido, no una palabra, pero resonó en su pecho más de lo que quería admitir. Afuera, el desierto se volvió frío,
y los coyotes se alejaron. Clay recordaba cómo el desierto siempre hacía eso, te acogía y luego te dejaba más frío de lo que creías posible. Había cargado con esa verdad como una montura desde que dejó el fuerte años atrás. Lo habían enviado al oeste con órdenes e ideales, y regresó con sangre en las manos y silencio en la boca. Había una cicatriz cerca de su hombro izquierdo, con forma de L retorcida, donde una bala de mosquete lo atravesó durante la batalla de Adobe Walls. No fue de los comanches. Un joven cabo, preso del pánico, disparó a ciegas y lo alcanzó por error. Le dieron una medalla por eso. Lo llamaron Valor bajo fuego. La arrojó a un río una semana después. Miró a la mujer. Ese mismo ejército la habría dejado en la tierra. Tal vez incluso fue el que le puso la bala. Clay se levantó y vertió un poco de agua hervida en una taza de hojalata. Mojó un trapo y lo tocó lentamente contra sus labios. Ella se estremeció al principio, luego se relajó. Sus labios agrietados se entreabrieron ligeramente para recibir las gotas. La dejó beber, cuidando de no ahogarla. Sus dedos se movieron, pequeños gestos temblorosos. Notó que estaban callosos, manos de trabajo, no ociosas, no mimadas, manos de sobreviviente. Clay las miró más tiempo del que pretendía, luego se sentó de nuevo, cruzó los brazos y murmuró a la habitación: «No eres el primer fantasma que pasa por aquí». No esperaba respuesta. Nunca la esperaba. El lugar había estado lleno de fantasmas desde que Sara murió. Su esposa había resistido 2 inviernos aquí, demasiado buena para la tierra, demasiado suave para el silencio. Murió de neumonía, tosiendo contra su pecho mientras él rezaba a un dios al que ya no temía. No había lápidas, solo piedras y memoria. Esa fue la última vez que dejó que alguien descansara su cabeza sobre él. Hasta ahora. La mujer se movió de nuevo. Esta vez, sus ojos se abrieron, apenas, solo una rendija, suficiente para que él viera la tormenta detrás de ellos. No habló, no gritó, ni se estremeció. Solo lo miró por un segundo que se alargó demasiado. Luego los cerró de nuevo. Él exhaló. «Estás a salvo», dijo, sin saber si podía escucharlo. «Al menos por ahora». Un susurro de viento rozó las ventanas. En algún lugar en la oscuridad, una rama se quebró. Clay se levantó y salió, rifle en mano, botas crujiendo en la tierra seca. La luna colgaba baja, como si lo estuviera observando. La tierra estaba en silencio, pero no vacía. Lo sentía en los huesos. Algo venía. Pero por esa noche, lo único que importaba era que ella seguía respirando. La mañana llegó lenta y gris, arrastrando los pies por el horizonte como si no estuviera segura de si el sol debía salir. Clay estaba en el fogón, echando avena en una olla abollada mientras la mujer yacía inmóvil en el catre detrás de él. No había hablado desde el amanecer. No había nadie con quien hablar. Solo el eco hueco de la madera crujiendo y el lento ritmo de su respiración. No había despertado de nuevo, pero tampoco se había hundido más. Eso, decidió, era algo. El fuego crepitó mientras removía. Sus movimientos eran practicados, metódicos, la mano izquierda sosteniendo la olla, el brazo derecho moviéndose en círculos lentos, igual que hacía cuando el fuerte estaba bajo fuego y alguien tenía que alimentar a los hombres. Ahora parecía otra vida, una más ruidosa, más cruel, una vida donde aún creía que las órdenes tenían honor. Sirvió un poco del insípido porridge en una taza y lo dejó enfriar. Luego, con cuidado deliberado, se sentó a su lado de nuevo. Su piel se veía mejor a la luz del día, no bien, aún pálida por la fiebre, aún tensa por la deshidratación, pero mejor. Su rostro bajo la mugre era afilado de una manera silenciosa. Pómulos altos, labios apretados por el dolor, cabello enmarañado pero largo, recogido con una tira de cuero ahora medio deshecha.
Clay se inclinó para revisar la herida de nuevo. El vendaje estaba empapado. La infección había comenzado a avanzar. Desenvolvió el vendaje lentamente, revelando la herida enojada debajo. La bala no había entrado profundo, pero había desgarrado. La limpió de nuevo con agua hervida y aplicó un nuevo ungüento, murmurando una disculpa cuando ella se estremeció en su sueño. Fue entonces cuando lo vio. Justo debajo de la curva de su omóplato, medio cubierto por el borde del chal, había una pequeña marca circular quemada en su piel. No una cicatriz de castigo, era deliberada, simétrica, una marca tribal. Clay entrecerró los ojos. Estaba hecha de líneas entrelazadas, casi como los pétalos de un girasol, pero más afiladas, geométricas, precisas. Había visto algo así antes, hace años, cuando cruzó al territorio de Arizona con un pequeño grupo de exploración. Uno de los ancianos apache llevaba un colgante con la misma forma, una marca de linaje. Ella no era cualquiera. Se recostó, dejando que eso calara. Si pertenecía a una familia respetada, o peor, a una sagrada, entonces alguien la estaba buscando. Tal vez más de uno, tal vez toda una banda. Miró hacia la puerta. El viento había aumentado. Clay salió y escudriñó el horizonte. Nada aún, pero conocía esta tierra lo suficiente como para saber cuándo estaba conteniendo el aliento. Los pájaros estaban en silencio. Las nubes estaban bajas. La tierra bajo sus botas se sentía cargada, como el momento antes del trueno. Adentro, ella se movió de nuevo. Escuchó el roce de la tela y se giró justo a tiempo para ver sus ojos abrirse. Lo miró, no sobresaltada, no agradecida, solo alerta. Sus ojos se encontraron. Por un segundo, no pasó ningún sonido entre ellos. Luego su frente se arrugó, y lo intentó. Hablar, pero sus labios estaban demasiado secos. Tosió una vez, débilmente. Clay dio un paso adelante y le ofreció la taza de agua. Ella la tomó con una mano temblorosa, los ojos nunca dejando los suyos. Después de beber, susurró algo que él no entendió. «¿Qué?», preguntó suavemente. Su voz se quebró. «Taúya». Él parpadeó. «¿Ese es tu nombre?». Ella asintió una vez. Luego sus ojos se cerraron de nuevo, agotada por el esfuerzo. Clay se quedó ahí, sosteniendo la taza vacía mientras el viento gemía por los aleros de la cabaña. Taúya. Un nombre, una marca y una advertencia. Algo venía. El día se desplegó lento. El tipo de lento que no era pacífico, sino vigilante. Clay pasó la mañana cortando leña, no porque la necesitara, sino porque no podía quedarse quieto. Sus manos conocían el movimiento, aunque su mente divagara. De vez en cuando miraba hacia la cabaña, buscando alguna señal de movimiento dentro. Taúya no había despertado de nuevo. No realmente. Solo murmuró una vez en su sueño, algo en una lengua que no entendía. Su fiebre se mantenía, no cedía, pero su respiración seguía constante. Se aferró a eso. A media mañana, el sol había quemado las últimas nubes. Clay se limpió el sudor de la frente y entrecerró los ojos hacia el horizonte. Un halcón circulaba alto sobre la línea del cañón, pero por lo demás, la tierra parecía tranquila, demasiado tranquila. Fue entonces cuando lo notó. Movimiento en la cresta detrás del granero. Al principio, solo fue un destello, una sombra donde no había habido ninguna. Luego otra. Clay entrecerró los ojos, corazón firme, pero alerta. Se movió silenciosamente hacia la cabaña y tomó su rifle. No levantado, no amartillado, solo listo. Salió de nuevo, caminando lentamente hacia el lado del granero donde tenía una vista más clara del sendero que conducía por las colinas del sur. Estaban allí como estatuas, 11 de ellos, guerreros apache, montados y silenciosos, sus figuras delineadas por el cielo brillante, rostros pintados,
pechos desnudos o envueltos en tela estampada, armas atadas a sus espaldas. Ninguno se movió, ninguno habló. No hicieron gestos de threat, tampoco de paz. Clay no levantó su rifle, no habló. Solo se quedó ahí, dejándolos verlo, dejándolos medirlo. Luego, lentamente, se giró y regresó adentro. No cerró la puerta con cerrojo, no se escondió. Solo se sentó junto a Taúya de nuevo y esperó. Si la querían, vendrían por ella. Pero primero tendrían que verlo a él. Pasaron horas. No se fueron. A través de la ventana de la cabaña, los vio moverse una vez. 2 de los más jóvenes movieron sus caballos a la sombra, pero los demás permanecieron en su lugar. Guardianes, o tal vez jueces. Por la tarde una figura se acercó a pie. Vino solo, manos vacías, rostro ilegible. Un hombre mayor, cabello entrecano y atado en la coronilla con cuero. Llevaba un solo collar hecho de dientes de animal y turquesa. Sus pasos eran deliberados, equilibrados. Clay salió y lo encontró a medio camino. Se miraron en silencio. Luego el hombre habló, voz baja pero fuerte. «Tú la tomaste». Clay no se inmutó. Estaba muriendo. «No es tuya». «No dije que lo fuera». El hombre asintió lentamente. Miró por encima del hombro de Clay hacia la cabaña. «Le diste agua». Clay no dijo nada. «Pudiste haberla dejado». Estaba respirando. Otro silencio se extendió entre ellos, más profundo esta vez. El hombre lo observó, de las botas a la frente. Luego dijo, «Soy Noko. Ella es hija de la sangre de mi hermano. La salvaste. Eso se ve». Clay bajó la mirada por un momento. «Me dijo su nombre, eso es todo». Noko asintió. «Y ahora observamos». La mandíbula de Clay se tensó. «¿Por cuánto tiempo?» Noko dio una media sonrisa, que no era amistosa ni hostil. «Hasta que sepamos si la salvaste para servirte a ti mismo o para honrar al viento». Con eso, se giró y regresó a la línea de caballos. Sin amenazas, sin agradecimientos, solo presencia. Para el anochecer, los 11 jinetes seguían ahí, inmóviles, sin parpadear. Clay estaba en su puerta con una lámpara en la mano, observando las siluetas contra el cielo oscurecido. Había salvado su vida, y ahora el desierto había enviado a sus testigos. Esa noche, el rancho no durmió. Clay se sentó en los escalones del frente, lámpara a su lado, rifle sobre su regazo, no levantado, no apuntado, solo descansando allí como un viejo recuerdo demasiado pesado para soltarlo. Los 11 guerreros se quedaron donde estaban, sus formas apenas visibles ahora, pero él podía sentirlos. Hombres así no necesitaban antorchas. Tenían ojos entrenados por la luz de la luna, oídos afilados por el viento. Eran observadores, escuchas, y en este momento, Clay Donovan era lo que observaban. No tenía miedo, pero tampoco estaba tranquilo. Adentro, Taúya se movió de nuevo, susurrando en sueños. Clay la revisó una vez más antes de regresar al porche. Su fiebre había cedido, apenas. Había sobrevivido otra noche. Eso significaba que el juicio no había terminado. Justo después del amanecer, una sombra se movió. Clay parpadeó en la neblina matutina, mientras uno de los guerreros desmontaba y se acercaba a la cabaña. Era Noko otra vez, caminando con el mismo paso lento y uniforme. Esta vez llevaba algo. Una bolsa de cuero, atada con cuerda tejida. La extendió mientras Clay se adelantaba. «Para ella», dijo Noko, «para enfriar el espíritu». Clay la aceptó con un asentimiento. No preguntó qué había dentro. Había pasado suficiente tiempo en la naturaleza para saber cuando un regalo también era una prueba. «Ella dijo tu nombre», dijo Clay, voz baja. Lo recordó. Los ojos de Noko se suavizaron, solo un poco. «Es fuerte. Es afortunada». «No», respondió Noko. «Es elegida».
Eso no es suerte, es carga. Se quedaron en silencio. El viento agitó la hierba, quebradiza y amarilla por la temporada seca. Un halcón circuló en lo alto. Noko giró ligeramente, mirando hacia las montañas. No está destinada a morir con extraños, dijo. No estaba tratando de quedármela, respondió Clay. Solo no pertenecía a la tierra. Noko lo estudió. Entonces, ¿por qué arriesgar tu rancho? ¿Tu vida? ¿Los ojos de los hombres que odian a nuestra clase? Clay no habló por un rato. Luego, porque no había nadie más ahí. El hombre mayor inclinó la cabeza. Eso no es suficiente respuesta para la mayoría. Es la única que tengo. Noko soltó un sonido, mitad suspiro, mitad risa. Hablas como hombre que no tiene nada que perder. Clay sostuvo su mirada. Tal vez lo soy. El silencio entre ellos se espesó, no con hostilidad, sino con peso, como dos hombres parados al borde de algo que ninguno entendía completamente. Finalmente, Noko dijo, permaneceremos. ¿Por cuánto tiempo? Mientras su espíritu nos necesite. Clay asintió una vez, lento. Noko se giró y regresó a su caballo. Esa tarde, el aire cambió. No más cálido, no más frío, solo más pesado, como si la tierra estuviera conteniendo el aliento. Clay alimentó el fuego, revisó a la mujer y preparó las hierbas que Noko había traído. Dentro de la bolsa había hojas trituradas, pétalos secos y algo que olía a humo y pino. Lo preparó en un té, enfriándolo antes de llevarlo a sus labios. Tauya bebió con esfuerzo, sus ojos parpadeando. Lo miró, no con miedo ni sorpresa, sino con tranquila reconocimiento. Su voz era apenas un susurro. Vinieron. Lo hicieron. Cerró los ojos de nuevo. Su pecho subía y bajaba ahora con más firmeza. Afuera, los guerreros habían comenzado a moverse, no alejándose, sino acercándose, más cerca de la casa, formando un perímetro no de amenaza, sino de protección. Ya no solo lo observaban a él, observaban por ella, y de alguna manera extraña y silenciosa, también observaban por él. El tercer día comenzó con humo, no fuego, no amenaza, solo una delgada cinta de gris elevándose desde el borde lejano del campo cerca del bosquecillo de enebros. Se enroscaba en el cielo como una oración, sin prisa y sin romperse. Clay estaba al borde de su porche, brazos cruzados, observándolo sin moverse. No necesitaba preguntar qué significaba. Lo habían hecho una vez antes, hace mucho, cuando un joven comanche fue traído de vuelta del borde de la muerte. El humo no era medicina en el sentido usual, era memoria, era presencia, era la tribu diciendo, estamos aquí y te recordamos. Adentro, Tauya dormía más pacíficamente que antes. La fiebre había retrocedido y el color comenzaba a regresar a su rostro. Clay revisó el vendaje de nuevo, limpio, seco. La curación había comenzado, lenta pero segura. No le habló. No necesitaba hacerlo. Justo afuera de la cabaña, Noko estaba junto al humo, manos alzadas, ojos cerrados. Los otros guerreros habían tomado sus posiciones en un amplio arco alrededor del rancho, sin armas desenvainadas, solo ojos abiertos, pies firmes, el tipo de silencio que cargaba peso. No era intimidación, era algo más profundo, reconocimiento, tal vez, o luto, o ambos. Clay salió y caminó hacia Noko. El humo ahora era fragante, mezclado con cedro y corteza triturada. Un tazón descansaba a los pies del anciano, lleno de ceniza y salvia. Noko abrió los ojos. ¿Está despierta? Aún no, dijo Clay. Pero, cerca. El viejo asintió. Cantamos para que el alma regrese. El cuerpo es fácil. El alma debe elegir. Clay miró hacia la línea de jinetes. No se habían movido, no en horas,
como estatuas talladas de la tierra misma. «No tiene miedo», dijo. «No», respondió Noko, «porque recuerda el viento, y el viento la recuerda». Estuvieron en silencio de nuevo. Clay no estaba seguro de qué significaba, pero no importaba. Las palabras eran para algo más antiguo que la explicación. Más tarde esa noche, Clay se sentó justo dentro de la cabaña, la puerta abierta de par en par. Tauya se movió y abrió los ojos. Estaban más claros ahora, aún cautelosos, aún indescifrables, pero firmes. Miró alrededor lentamente, luego fijó su mirada en él. No sonrió, no habló, ella tampoco, pero alcanzó el tazón de agua que él había dejado cerca. Su mano aún temblaba, pero menos que antes. Bebió, luego se recostó, los ojos nunca dejando los suyos. Luego, en una voz rasposa por días de silencio, dijo: «No me tocaste mientras dormía». La frente de Clay se arrugó ligeramente. «No, no lo hice». Ella asintió lentamente. Eso fue todo, como si simplemente necesitara decirlo en voz alta para marcar algo sagrado. Se había firmado una especie de contrato, no con tinta ni juramento, sino con contención, con dignidad, con confianza ganada en la quietud. Esa noche, Clay movió su catre afuera de la cabaña, durmió bajo las estrellas con su rifle a su lado, no para protegerse, sino para dejarla descansar sin ojos vigilantes. Los guerreros vieron esto, aunque no pasaron palabras entre ellos. Por la mañana, uno de ellos dejó una bolsa de bayas silvestres en el porche. Clay entendió el mensaje. Había pasado la primera prueba, no solo de misericordia, sino de respeto. El desierto no hablaba a menudo, pero cuando lo hacía, hablaba a través del silencio. Cuando Clay salió de la cabaña al amanecer, el aire se sentía diferente, aún seco, aún frío, pero el filo se había ido, como una espada que había estado desenvainada toda la noche y finalmente enfundada. Los 11 guerreros ya no estaban en formación. Se habían dispersado por el campo, algunos atendiendo a sus caballos, otros sentados en tranquila meditación, cabezas inclinadas como escuchando algo profundo en el suelo. Algo había cambiado. Clay miró hacia la ladera este. El humo había cesado. En su lugar había quietud, no vacío, sino paz. Se giró hacia el porche. Allí, esperando cuidadosamente junto a la puerta, había 3 paquetes envueltos. El primero contenía tiras de venado seco, expertamente curado. El segundo, un rollo de mantas tejidas, gruesas y cálidas. El tercero, un pequeño cuadrado de cuero, cosido en las esquinas y atado con cordón. Clay se agachó y lo desató lentamente. Dentro había un token tallado, liso y redondo, grabado con el mismo símbolo que había visto en el hombro de Tauya, el sigilo en forma de flor, entrelazado y preciso. Pero este estaba hecho de hueso pulido, ensartado con una sola cuenta roja. Lo sostuvo en la palma de su mano por un largo momento, no porque lo entendiera, sino porque no lo hacía. Dentro de la cabaña, Tauya estaba sentada ahora, aún débil, pero alerta. Sus ojos seguían cada uno de sus movimientos, no con sospecha, sino con la tranquila intensidad de alguien que había conocido la traición y siempre buscaba su regreso. Cuando entró, ella habló primero. «Trajeron regalos». Él asintió. «Para ti». Ella inclinó la cabeza. «No, para ti». Clay miró el token. «No hice nada». «No me dejaste», dijo con franqueza. «Eso es más de lo que hacen la mayoría». No tenía respuesta. Tauya giró su mirada hacia la ventana. «No dejan esas cosas atrás sin un significado». «¿Qué significa?» Ella miró el token. «Traicionado. No para presumir. Si lo usas, sabrán que tus manos están limpias». Clay lo miró de nuevo. «No estoy seguro de que lo estén». «Entonces no lo uses», dijo, encogiéndose de hombros lentamente. Pero igual lo dejaron. Lo colocó cuidadosamente en el estante sobre la chimenea, no alrededor de su cuello, no aún,
pero lo suficientemente cerca para que pudiera ser visto por quien cruzara esa puerta. Más tarde, mientras atendía el pequeño huerto cerca del granero, encontró algo más. Un círculo de piedras dispuesto en la tierra, pequeñas, blancas, casi brillando bajo la luz de la mañana. En el centro, una sola pluma, de águila, con la punta oscura. No había sido colocada allí por accidente. Era una bendición, o tal vez una advertencia. La dejó intacta. Cuando regresó a la cabaña, Tauya estaba de pie por su cuenta, tambaleante, con una mano apoyada contra la pared pero erguida. Llevaba una de las mantas sobre los hombros. La envolvía, pero se movía con propósito. Clay no la ayudó, no preguntó. Ella llegó a la puerta y salió, mirando hacia la cresta lejana. Sus ojos se entrecerraron. ¿Siguen observando? Clay siguió su mirada. Creo que siempre lo hacen. No sonrió, pero algo pasó por su rostro. Un reconocimiento, no de seguridad, no de victoria, sino de supervivencia y de algo más, pertenencia. Esa noche, Clay encendió un fuego afuera y se sentó junto a él. Tauya se unió a él. No hablaron, no necesitaban hacerlo. El viento se movía por la hierba y las estrellas parpadeaban con memoria antigua. No sabía qué vendría después, pero por primera vez en años no se sentía como un hombre esperando que el pasado lo alcanzara. Se sentía visto, y a veces eso era la única recompensa que un hombre podía pedir. La paz no duró, nunca lo hacía, no en lugares donde las cercas superaban a las oraciones. A media mañana, Clay escuchó el sonido. No eran los cascos de jinetes entrenados. Estos eran más pesados, más torpes. Carretas, tal vez. Hombres que no sabían moverse en silencio. Salió justo cuando el polvo se alzaba por el sendero desde el sur. 4 jinetes. Clay reconoció a 2 de ellos del pueblo, McHale y Donnie, ambos peones de rancho convertidos en bocones tras 3 tragos de whisky. El tercero era el sheriff Merton, un hombre que hablaba en advertencias disfrazadas de sugerencias. El cuarto era un extraño, barba roja, sombrero blanco y la mirada engreída de alguien que pensaba que era dueño de todo lo que pisaban sus botas. Se detuvieron en la reja, ojos escudriñando la cabaña, luego el campo. «¿Qué tenemos aquí?», llamó McHale. «Clay Donovan, el mismísimo fantasma». Clay no respondió. Solo se recargó contra el poste del porche, brazos cruzados. Merton levantó una mano. «Escuchamos historias viniendo de este rumbo. La gente dice que ha habido avistamientos de apaches, huellas cerca de la cresta. Pensamos en pasar a ver». Clay no dijo nada. El hombre de barba roja se inclinó hacia adelante en su silla. «Dicen que tienes una india en tu casa». La mandíbula de Clay se tensó. Merton se movió en su silla. «Tranquilo, señor Flanders, no lo sabemos». Flanders escupió. «Yo sé lo que veo. Estaba sangrando cerca del arroyo hace días. Un local dijo que un ranchero la recogió. Y mira aquí. Tu porche parece que ha tenido visitas». Clay finalmente habló. «Estaba muriendo. Le di agua». McHale resopló. «¿Qué? ¿La alimentaste? No es tuya para alimentar», dijo Flanders, alzando la voz. «Le das bondad a una de ellos y lo siguiente que sabes es que tu granero está en llamas». Clay dio un paso adelante, lento y deliberado. «Vinieron de muy lejos para decirme cómo no tratar a los moribundos». Dooney tocó el rifle en su silla. «El pueblo está nervioso, Clay. No es como antes. La gente no quiere problemas». Clay asintió una vez. «Entonces no los empiecen». Flanders no retrocedió. «Queremos verla. Asegurarnos de que no es...». Un sonido bajo cortó el aire. Un silbido. No humano. El tipo de sonido que hacía que los vellos de la nuca se erizaran antes de que el cerebro entendiera. Los 4 jinetes giraron la cabeza lentamente. Desde la línea de árboles emergieron. 1, 2, luego 5, luego todos los 11. No cargando, no amenazando,
solo caminando, calmados, rectos, ojos fijos en los hombres junto a la reja. Flanders se congeló. Sus dedos temblaron en su revólver, pero no lo sacó. Nadie lo hizo. La pura quietud de los guerreros apache era más ruidosa que un disparo. No hablaron. No levantaron armas. No necesitaban hacerlo. Merton carraspeó. Parece que interrumpimos algo. No, dijo Clay. Ustedes son la interrupción. Flanders miró alrededor como hombre que se da cuenta de que trajo al dios equivocado al altar equivocado. Esto es obra tuya, Donovan. ¿Crees que esto termina bien para ti? No estoy pensando en mí, respondió Clay. Entonces la puerta crujió detrás de él. Tauya salió. Se paró erguida, envuelta en la misma manta, cabello oscuro suelto ahora. Su rostro estaba tranquilo, orgulloso. Caminó hacia adelante y se paró junto a Clay, no detrás de él. No habló. No necesitaba hacerlo. El mensaje era claro. La tierra ya había elegido bando. Merton levantó las manos. «¡Nos vamos!» Pero Flanders comenzó. «Ahora», dijo el sheriff. Los jinetes se giraron. El polvo se alzó de nuevo, y el mundo por un momento contuvo el aliento. Clay se quedó quieto, rifle intacto, mientras Tauya ponía su mano suavemente en el barandal del porche. Detrás de ellos, los guerreros se desvanecieron de nuevo en los árboles como humo, sin balas, sin sangre, solo el peso silencioso de un poder que no necesitaba permiso para existir. Clay pasó la noche afuera, no porque tuviera que hacerlo, sino porque el aire se sentía más claro allí. Los hombres del pueblo se habían ido, pero su polvo no se había asentado. En su mente había visto ese tipo de miedo antes, apenas velado como preocupación, vestido con palabras como seguridad y precaución. Pero siempre apuntaba un rifle a lo que no entendía. Se sentó junto al fuego, viendo las últimas brasas brillar, aunque Tauya había regresado adentro después del anochecer. No dijo mucho, pero sus ojos se habían suavizado, no en confianza, no del todo, sino en reconocimiento, como una mujer que había visto pasar la tormenta y esperaba a ver si el suelo resistiría. Los guerreros no volvieron a la cresta esa noche, y aún así Clay no se sentía solo. Al amanecer, Noko regresó, sin fanfarria, sin ceremonia. Solo su presencia silenciosa en la línea de árboles, manos entrelazadas detrás de la espalda, observando la cabaña desde la distancia. Clay se acercó a él lentamente, sus botas suaves sobre la hierba quebradiza. «Ella camina de nuevo», dijo Clay. Noko asintió. «Sus pasos son ligeros. Aún no me ha dicho por qué estaba sola ahí afuera. Lo hará o no lo hará. De cualquier manera, es suyo para cargar». Estuvieron en silencio por un largo rato. Finalmente, Clay preguntó: «Se irá pronto, ¿verdad?» Noko no respondió de inmediato. En cambio, se agachó y recogió un puñado de tierra. La dejó caer lentamente entre sus dedos. «Algunas almas viajan porque deben», dijo. «Otras porque intentan dejar atrás las partes de sí mismas que no desean ver». Clay miró a otro lado, mandíbula tensa. «¿Y tú?», preguntó Noko. «¿Cuál eres tú?». Clay no habló. El viejo asintió, como si el silencio fuera respuesta suficiente. Luego se puso de pie y dijo: «Cuando la tierra reconozca tus pasos y hagas que hable», señaló la cabaña, «a ella ya le he hablado». Y luego se fue, así, sin despedida, sin advertencia, un fantasma regresando a los árboles. Más tarde ese día, Clay empacó un pequeño morral, herramientas, cartuchos, unas pocas monedas. Lo ató fuertemente, luego lo colocó cerca de la puerta. Entró. Tauya estaba sentada cerca del fogón, pelando corteza de un palo, lenta y enfocada. Miró el morral, luego a él. «¿Te vas?», preguntó. Dudó. ¿Ese era el plan? Ella dejó el palo a un lado. ¿Qué cambió? Clay no sabía cómo responder eso, no con palabras. Miró alrededor de la cabaña
la forma en que la luz golpeaba la mesa vieja, el sonido del fogón tic-tac, el leve olor a cedro y salvia que permanecía de su presencia. «Construí este lugar para desaparecer», dijo. «¿Y funcionó?» «No». Tauya se puso de pie lentamente, ahora firme en sus pies. Caminó hacia él, ojos tranquilos. «¿Crees que irte es fuerza?», preguntó. «Creo que quedarme es castigo. Solo si te niegas a escuchar». «¿A qué?». Ella salió. Clay la siguió. Señaló el horizonte, los campos abrasados, el pozo seco, la cresta lejana donde los árboles aún susurraban. «La tierra», dijo. «Recuerda, incluso cuando tú no lo haces». Clay miró todo, el silencio, las cicatrices, la terca belleza de todo. Luego la miró a ella. Regresó adentro, quitó el morral, colgó su sombrero en el gancho junto a la puerta. Y por primera vez en años, comenzó a reparar los escalones del porche. Para el final de la semana, la tierra se había asentado. El viento aún se movía, pero ya no susurraba advertencias. Los pájaros habían regresado a los árboles, los coyotes mantenían su distancia, y el silencio que alguna vez llenó la cabaña, ahora se sentía menos como ausencia y más como presencia. Clay no hablaba mucho, pero se movía diferente. Reparó las tablas sueltas junto al granero, recolocó las piedras alrededor del pozo, cortó leña con el ritmo de un hombre que ya no intentaba dejar atrás su sombra. No había música, no había risas, solo el sonido de vivir. Tauya caminaba libremente ahora, atendiendo el pequeño huerto detrás de la casa, clasificando hierbas que había recolectado cerca del arroyo. No hacía preguntas. Él tampoco. Lo que le había pasado antes no necesitaba ser nombrado para ser honrado. Lo que vendría después no necesitaba ser planeado para ser respetado. Una mañana, ella colocó un pequeño objeto tallado en la mesa. Era el token que Clay había recibido, el símbolo de su hombro, ahora ensartado con una cuenta blanca adicional. «Para ti», dijo. «Ya tengo uno. Este es diferente». Lo levantó, girándolo entre sus dedos. «¿Por qué ahora?». Ella lo miró a los ojos. «Porque te quedaste». Asintió y deslizó el token en el bolsillo interior de su abrigo, no usado, pero cerca. Esa tarde, un halcón circuló sobre el rancho. Tauya levantó la mirada. Clay la observó desde el porche. «Me iré pronto», dijo. No reaccionó. Lo sabía. «Regresaré si el viento me deja». Dio un lento asentimiento. «Si el tejado aguanta, tendrás un lugar». Ella lo miró un momento más, luego se giró y caminó hacia los árboles más allá del pasto. Sin despedida, sin promesas, solo el mismo silencio que había construido todo entre ellos. Clay la observó hasta que desapareció entre los enebros. Esa noche, se sentó afuera junto al fuego. Las estrellas cobraron vida una por una, como rostros familiares en una reunión a la que no había asistido en años. Se sirvió una taza de café negro y la dejó enfriar en su mano. No se sentía vacío, se sentía anclado. A la mañana siguiente, salió y encontró algo esperándolo en el porche. Un manojo de flores silvestres, simples, sin pretensiones, y una sola pluma negra atada al tallo con un cordón de cuero fino. No sonrió, pero exhaló, profundo, firme, pleno. Luego lo recogió y lo llevó adentro, colocándolo en un frasco junto a la ventana. No hubo más visitantes esa semana, ni guerreros, ni sheriffs, solo la tierra, respirando de nuevo, y un hombre que ya no necesitaba explicar por qué se quedó, porque a veces quedarse es su propia clase de valentía, y salvar una vida se convierte en lo que salva la tuya. Si esta historia movió algo en ti, si te recordó que la bondad aún importa, que el silencio puede llevar fuerza, y que a veces los que no piden nada merecen lo más, entonces no te vayas sin hacérnoslo saber. Comparte tus pensamientos en los comentarios. Suscríbete para más historias que hablan suavemente, pero dejan una marca, porque aquí afuera
En este rincón tranquilo del oeste, algunas historias aún creen en el honor.